Cuando estoy evangelizando en el avión o en un bus o predicando en la calle, ¿dónde empiezo? ¿Con el pecado del hombre? Nunca. Empiezo con quién es Dios. ¿Por qué hay tantos incrédulos, falsos maestros y enseñanzas erróneas dentro de nuestras congregaciones? Por un motivo: no comprenden el Evangelio de Dios. ¿Y por qué no comprenden el Evangelio de Dios? Por el siguiente motivo: no conocen ni entienden a Dios. Por lo tanto, a continuación vamos a hacer un estudio sobre cómo enseñar dos atributos fundamentales de nuestro Señor en la predicación del Evangelio. Y para ello nos vamos a apoyar en la palabra de Dios y en maestros respetados como Paul Washer, el Dr. Sproul o Marcos Peña. Cuando no hay un conocimiento bíblico de Dios, los hombres van a crear a su propio Dios. Y este Dios que ellos creen es nada más y nada menos que una reflexión de ellos. Entonces no tienen miedo del día de juicio, porque el Dios que ellos esperaban es exactamente como ellos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para el mundo perdido y para la iglesia de creyentes, la necesidad más grande es la misma: hombres que conocen a su Dios y que predican su Dios a los demás. Escribimos este acróstico para que nos ayude a memorizar de lo que es importante a la hora de predicar el Evangelio. Es una forma de memorizar el mensaje bíblico de la predicación del Evangelio. Estos 6 puntos deben estar en nuestra predicación del Evangelio si deseamos agradar a Dios, si deseamos que el Espíritu Santo nos utilice y si deseamos ser bíblicos a la hora de predicar el Evangelio. Entonces, en primer lugar, carácter de Dios. Hablamos de quién es Dios. ¿Qué dice la Escritura acerca de Él cuando predicamos el Evangelio? Cuando le llevamos la palabra a una persona, cuando le llevamos el mensaje de salvación a una persona, hablamos de quién es Dios. Cuando estoy evangelizando en el avión o en un bus o predicando en la calle, ¿dónde empiezo? ¿Con el pecado del hombre? Nunca. Empiezo con quién es Dios. Voy a darles una ilustración, o voy a intentarlo, porque no se encuentra en mis notas. Imagínense un mafioso arrestado en la cárcel, tiene que comparecer ante el tribunal, ante el juez, y el día de su juicio llega y él está totalmente tranquilo. Está feliz el hombre, no tiene ningún problema en el mundo, está feliz. Los guardias vienen, lo llevan a la corte, todavía está feliz, riéndose, hablando, tranquilo. ¿Por qué? Ha comprado al juez. Él sabe que el juez es suyo, que el juez es tan corrupto como él. Entonces está feliz. Pero cuando entra al tribunal y ve que el juez corrupto ha sido cambiado por un juez justo, su actitud cambia. Este es el trabajo del predicador. El hombre piensa que no tiene problemas con Dios, porque Dios no tiene problemas con él, que él y Dios son amigos, que están de acuerdo en todo. Pero cuando el hombre aprende quién es Dios, todo cambia. Y el hombre va a arrepentirse, o el hombre va a pelearse aún más contra Dios. Pero algo va a suceder. Algo va a pasar.
sobre cuál es su carácter, cuáles son sus atributos o perfecciones. Y la Escritura dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Nuestro Dios es hermoso, es amor, está lleno de gracia. Él es fiel a su palabra. Él se complace en manifestar misericordia. Y esto no debemos ocultarlo a la hora de predicar el Evangelio. Es importante y necesario afirmar quién es Dios. Cuando vemos el concepto del amor de Dios en las Escrituras, encontramos diferencias que hay que mencionar. Histórica y teológicamente podemos distinguir tres tipos de amor divino. Existe un amor benevolente, donde Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero y su voluntad benevolente, su amor benevolente cae sobre todos. Pero también encontramos en la Biblia la definición del amor de Dios en términos de la bondad de Dios. Eso no solo indica cuál es su actitud hacia el mundo, sino cómo muestra esa bondad. Universalmente, cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Y esa dimensión universal del amor de Dios es manifiesta. Pero por lo general, cuando hablamos del amor de Dios en el lenguaje popular, lo que realmente queremos decir es lo que llamamos el amor complaciente de Dios. Y ese término amor complaciente no se usa como nosotros usamos la palabra complacencia en nuestros días, en nuestra cultura. Nuestro término complacencia significa presunción, autosatisfacción, ese tipo de cosas. Pero cuando las Escrituras indican el amor complaciente, está hablando de ese amor especial que Dios tiene por su Hijo y todos aquellos que están en su Hijo y que son adoptados en su familia. Y si hablamos del amor de Dios en términos de su amor complaciente y lo aplicamos universalmente, eso es blasfemia, porque Dios no ama al mundo entero con el amor complaciente. De hecho, las Escrituras nos dicen que hay muchas maneras en que Dios está en enemistad con el mundo, odia al mundo, odia a los que son rápidos para derramar sangre, y tenemos que tener todo esto en cuenta cuando escucho a predicadores decir que Dios ama a todos incondicionalmente. Quiero gritar y decir, espera un minuto, entonces, ¿por qué nos llama a arrepentirnos? ¿Por qué nos llama a la cruz? ¿Por qué nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y no es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él ha puesto una condición absoluta en la cual Él requiere. Él no solo invita a la gente a venir a su Hijo. Él ordena a todos en todas partes a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Y si quieres disfrutar de su amor complaciente, tú tienes que estar en Cristo. Pero por otra parte también, el mismo pasaje en las Escrituras nos dice que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad. Fíjense este contraste. Compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Y que no tendrá por inocente al culpable y que castiga la iniquidad. La Escritura no esconde ninguno de los atributos de Dios. La palabra del Señor no hace una caricatura de Dios, como aquellas caricaturas que tienen un rasgo sobresaliente de una persona. Por ejemplo, cuando se hace una caricatura de una persona afroamericana, se le hacen labios muy grandes y el pelo rizado y gigantesco. O cuando se hace una caricatura de un argentino, se le hace una nariz enorme. Porque las caricaturas tienden a exagerar ciertos rasgos. Pero la Biblia no hace una caricatura de Dios, no exagera su amor y su misericordia, soslayando su justicia y su santidad. Lo presenta completo como Él es. Presenta su amor, su misericordia, su gracia,
pero también presenta su justicia y su santidad y dice que no tendrá por inocente al que es culpable. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? Seamos honestos. ¿Sabes cuál es el problema? En el fondo, tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Tú esperas que el amor de Dios funcione como el tuyo. Que Dios se amolde a tus expectativas. Nosotros hacemos una proyección de nuestro amor y entonces tratamos de encajar a Dios en esa percepción. Como dice Lutero en las disputaciones de Heidelberg, nuestro Dios no se mueve hacia aquello que le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que no le resulta atractivo para comenzar a trabajar en Él y hacerlo agradable. Es al revés. En otras palabras, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos por ser amados. Son hermosos por ser amados. De manera que el amor de Dios no es reactivo como el tuyo y el mío. El amor de Dios es activo. Él decidió amarnos cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera atractivos delante de sus ojos. Esa es la perspectiva del amor de Dios que nos enseña la teología de la cruz, como dice el teólogo Carl Truman, que Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible para derramar abundantemente sobre él su amor salvador en Cristo. Y eso es algo que tenemos que hablar a la hora de predicar el Evangelio. Como dice el Salmos, capítulo 50, versículo 21. ¿Pensabas de cierto, sería yo como tú? Pero te reprenderé y pondré las cosas que hiciste delante de tus ojos. Está diciendo el salmista, luego de mencionar diversos pecados, pensaste que en el día del juicio, parafraseando lo que dice el texto, pensaste que en el día del juicio te la ibas a poder arreglar porque yo soy impío como vos, pero te equivocaste. Porque todas las iniquidades que hiciste, todas las veces que transgrediste mi ley, las voy a poner delante de tu cara y vas a ver que yo soy justo y santo. El versículo 21 dice, he guardado silencio, pero ya no va a ser más así. La paciencia del juez no elimina su justicia y tarde o temprano el impío va a ser juzgado. Dice, te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. La idea que no se transmite totalmente como fue escrita en el original es la de poner los pecados en una forma organizada. Es organizar el expediente y presentarlo de una manera indubitable. Esa es la idea. Algún día tú y yo estaremos delante del juez y tendremos que dar cuenta por todos y cada uno de nuestros pecados. Mateo 12:36, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso lo dice la Biblia. El Señor nos libre de quitarlo de allí para que las personas no se ofendan. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de lo que acabo de decir? Transgredimos la ley de un juez santo y justo. Tenemos que mostrar eso sobre Dios. Vamos a hablar también de su amor y su misericordia en la cruz. Y vamos a hablar también de su justicia y santidad en la cruz. ¿Quieren ver el amor de Dios? Miren la cruz. ¿Quieren ver la justicia de Dios? Miren la cruz. Porque ahí Jesús recibió la ira de Dios que merecían los pecadores. Y en la cruz Jesús murió por amor a su pueblo escogido.
entonces tanto el amor como la justicia de Dios se manifiestan en la cruz y se responde la pregunta más difícil de la Biblia: ¿cómo un Dios justo puede justificar a los pecadores? Y sobre esto vamos a hablar en la parte de la ley y la eternidad. Esto fue una breve introducción al evangelismo bíblico y reformado. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de lengua y literatura y estudiante de licenciatura en teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si te gustó este video y querés saber más sobre cómo predicar el evangelio con fidelidad, no te pierdas esta masterclass de evangelismo totalmente gratuita.